Muy bien, la estrategia que seguí a la hora de escribir el texto es muy sencilla. Primero, ambos textos comparten que el humanismo gestó el pensamiento transhumanista y posthumanista. Bajo este entendido, es que primero me propongo por analizar qué entiende Sloterdijk por humanismo y después los siguientes autores. Pienso hacer un poco una comparación porque el humanismo que propone Sloterdijk dista un tanto de la visión más clásica y romántica que es la que propone García Cuadrado y Pastor. Vamos a caracterizar un poco qué dice Sloterdijk al respecto. El autor alemán realiza un estudio acerca del texto Cartas para el Humanismo de Martin Heidegger. Comienza un poco realizando algunas críticas respecto a algunas ideas que Sloterdijk considera extravagantes, como que el lenguaje es la casa del ser o que los hombres son los guardianes de la verdad. Una vez que desarrolla estas críticas, las cuales van a encontrar en el texto, se dispone a hacer cierto análisis genealógico del término humanista. Lo encuentra en el término humanitas desde los romanos, es decir, en la época clásica. Pensemos en los primeros 5 siglos de nuestra era. Bien, esta caracterización de lo que se entendía por humanismo en los romanos para Sloterdijk es importante, pues figura lo que después en la época moderna pareciera que es el canon, que dista mucho, como les había comentado, de lo que se piensa respecto al humanismo, ya que dice que hay 2 proyectos básicos en la era romana. Uno tiene que ver con que a través de los libros nos vamos domesticando y nos vamos alienando más hacia la sociedad, hacia las normas, etc. Es decir, nos domesticamos. El otro tiene que ver con el proyecto más bien apelando un poco a la naturaleza del hombre, a su agresividad hacia la violencia. Y bien, lo que dice Sloterdijk es que también en algún sentido, análogamente, en nuestra época la segunda es la que va ganando el terreno, con una sociedad del espectáculo, lo que sucedía desde luego en sus coliseos romanos, algo que también señala Nietzsche en su genealogía del amor. Tras esta pequeña caracterización de lo que es el humanismo en Sloterdijk, partiremos a hacer nuestra segunda demarcación, la cual tiene que ver, en palabras de García Cuadrado y Miguel Ángel Pastor, nos comentan que el humanismo es un movimiento que tenía en aras el desarrollo de la razón histórica. Es decir, el movimiento que pensaba que con la razón íbamos a tener un desarrollo y un progreso que iba a orientar a la humanidad a desarrollar todas sus potencialidades disciplinares. Es decir, íbamos a tener un progreso en medicina, en ética, en las artes, etc. Esto es, como les comentaba, la versión más clásica de lo que se entiende por humanismo, y que, como ya ven, dista de lo que Sloterdijk considera. Los autores proponen realizar un análisis de la época que nos concierne, la que gesta el humanismo, es decir, la época moderna. Dicha época pensaba que la razón, no la instrumental, sino la histórica, es la que nos iba a permitir el desarrollo de nuestras potencialidades disciplinares. Es decir, íbamos a tener un mejor desarrollo en la medicina, en la biología, en la física, en la ética, por supuesto, y en varios otros puntos de nuestro saber. Primero, ellos quieren exponernos cuál es la visión antropológica de la modernidad, la cual se ve reflejada en el pensamiento cartesiano, el cual, como recuerdan, es un pensamiento dualista. La ética va a partir de esta concepción antropológica que tengamos, puesto que hay cierto rechazo a recurrir a respuestas divinas. Es decir, la época moderna está centrada en el hombre y el hombre es el que va a dar las respuestas para su dirección. Por lo tanto, el tener como base la antropología cartesiana
nos va a delimitar una ética específica. En algún sentido podríamos decir, por ejemplo, que Descartes nos deja en algún sentido en claro cuál es la postura respecto a esto, con su idea de la moral provisional, la cual en algún sentido no es unívoca ni última, más bien es cierta adecuación que van teniendo los individuos respecto a contextos específicos. Desde luego que no utilizaba la palabra contextos, pero creo que entenderemos aquí a qué me refiero. ¿Cuál es la postura de las ciencias en esta época? Bueno, son las que en algún sentido van a dar a conocer lo que posteriormente sería la ciencia positiva. Los autores comentan que para que quede mejor expresado esto, hay una idea en Bacon que nos permite acercarnos a cuál es la relación que tiene el uso de la razón respecto a la naturaleza o a nuestro mundo. Bacon dice que el sometimiento de la naturaleza es la mejor afirmación de la naturaleza humana. Después de esta explicación breve de una caracterización de la época moderna, los autores piensan que podemos pensar en dónde se instauró el humanismo y posteriormente, algo que es también característico de esta época, es que hay cierto olvido de la voluntad, puesto que el interés primordial lo tiene la razón y en algún sentido la escuela racionalista. No será hasta después, con autores como Kant, que la voluntad adquiere un poco mayor de peso y posteriormente queda desbordadísimo cuando Schopenhauer expone sus tesis al respecto y desde luego como hijo de Schopenhauer, Nietzsche. Precisamente esta inconsistencia que aparece en la época respecto a tener por un lado la razón y por otro lado la voluntad es lo que vuelve insoluble dentro de los términos modernos la problemática que envuelve respecto a la humanidad. Para ello los autores proponen que este tipo de problemas serán resueltos en la posmodernidad. Hoy día podemos hablar de la posmodernidad básicamente como en un rechazo a la razón como orientadora última del hombre. Digo, aparte también hay un rechazo a una idea del hombre, puesto que más bien todo se vuelve un poco más relativo, es decir, se vuelve más situado, más circunstancial. Ahora, otra de las características de la posmodernidad, en palabras de sus autores, tiene que ver con el rechazo a los metarrelatos. Algunos ejemplos de esto serían el marxismo, el cristianismo, el existencialismo y algunos otros ismos. Bien, aparte de esto, hay un rechazo abierto a la metafísica, o al menos eso es lo que muchos autores de la época contemporánea sostienen. Pero, ¿a qué se refieren con metafísica? Se refieren a discursos últimos, al léxico fijo. ¿Qué quiere decir? Que no hay verdades absolutas. Eso es algo que postulan. Más bien lo que hay es cierto desarrollo para ciertas comunidades, etc. Después de que los autores nos expusieron como cuáles son los lineamientos generales de la época moderna que ven hacer al humanismo y cuáles son las condiciones que se desarrollan después en la posmodernidad, los autores piensan que es aquí donde se instaura, en algún sentido, abiertamente, el pensamiento transhumanista y posthumanista. Brevemente podemos decir de ello que es un pensamiento que lo que quiere es hacer que el hombre trascienda sus limitaciones naturales. En algún sentido esto podríamos decir que ya ha sucedido con avances en la medicina. Pero aquí el asunto adquiere un poco más de relevancia respecto a un término que utilizan los autores, el cual es tecnociencia. Es decir, ahora las limitantes biológicas, anatómicas, fisiológicas, etc., podrían verse bastante disminuidas a través de implementaciones y desarrollos biotecnológicos.
lo cual en algún sentido también nos pone a pensar en algunas palabras que más bien siempre nos asemejaron a la ciencia ficción, como lo es un cyborg o un androide. Hoy día hablar de esto me parece que sería anticuado pensado en términos de irreal, puesto que ha habido varios ejemplos a lo largo de la historia de personas que han destacado, incluso con condiciones que no son propiamente las de un humano, como las personas que tienen una prótesis. Bien, ahora, este pensamiento posthumanista y transhumanista lo que nos pone en algún sentido sobre la mesa es cuál es el recibimiento que se le debería de dar, puesto que en algún sentido algo que comparto y los autores también es que es un resultado inminente, no se le va a poder detener, de la misma manera que la globalización ha ido impactando diversos territorios en todo el mundo, aún en algún sentido sin el interés genuino de haberlo querido. Concluyendo nuestro breve video, que parece ser ya se extendió, lo que quiero decir a manera de suma es que, remitiéndome desde luego que al título del texto, es cuáles son esas condiciones que en algún sentido nos van a permitir el paradero de este pensamiento posthumanista y transhumanista, bajo el cual no solamente es un tipo de pensamiento, un interés filosófico diferente, también lo que conlleva en sí es a una organización de la sociedad distinta, a una organización laboral distinta, a una organización política desde luego distinta. Bien, a mí me parece que hay dos condiciones básicas para ir pensando y reconfigurando nuestro presente, puesto que a la misma forma que la modernidad es la que hace que surja en algún sentido el humanismo y también el pensamiento posthumanista y transhumanista, nuestro presente es en mayor medida el que va a permitir que esto suceda. Bien, estas dos condiciones son que no olvidemos la historia, en tanto que podamos aprender de ella y reconstruir qué nos sirve también aún para mantener. Y dos, el desarrollo mayormente acentuado en nuestra práctica de la diferencia, sobre todo, por ejemplo, con este fenómeno que nos ha ido abarcando, que se llama la globalización. Bien, de manera breve o no, este es el resumen del escrito que se encuentra abajo para descarga. Como ya saben, el texto se llama Condiciones para la resolución del paradero del pensamiento posthumanista transhumanista. Mi nombre es Eli Hernández y gracias por ver.